pam, param, pam, pam. Entendido. A ver, antes que nada, pensemos en este gráfico, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Si este es el gráfico de mi función, ¿qué podemos decir a partir de su derivada? Y en la primera parte ponerle que hasta el, no sé, calcular que hay hasta el -1 en el punto máximo. Bueno, primero, acá tendríamos, vamos a ponerle letras. Este es el origen de coordenadas, así que no hay problema. Pongámosle A y B. Hasta ¿Sí? A, la derivada debería ser positiva. Bien, o sea, entre menos infinito y A, tenemos que f' de x tiene que ser mayor que 0. Bien. La Entre derivada en A A, y 0, la derivada en A, 0, o no estar en el dominio. 0 no estar en el dominio, pero el punto, digamos, el gráfico me lo hacen continuo, parece continuo. Yo puedo trazar acá la recta tangente, es horizontal, así que la derivada es 0. Bien. Después. Entre A y 0 tiene que ser Uh-huh. negativa. La derivada tiene que ser negativa. Entre 0 y B, bueno, en 0 también tiene que ser 0. Uh-huh. Entre 0 y B tiene que ser positiva. Uh-huh. Porque está creciendo, así que la derivada es positiva. O En B sea, igual a derivada 0. positiva, derivada negativa, derivada positiva. En f' en B, suponemos que es 0 porque no nos dan indicios de que no sea continua en ese punto. Y el gráfico no presenta angulosidades, si es que existe esa palabra. Así que debería ser derivable en ese valor y valer 0. Y de B a más infinito, Negativo. la derivada negativa. O sea, si yo me copiara el gráfico, acá abajo, a usted le gusta mucho hacer a los de física. Hacer como un gráfico abajo del otro. Este es el gráfico de f y hay que hacer la derivada. Yo tengo que, entre menos infinito y A, la derivada viene positiva. O sea que tiene que estar en esta región la derivada. En A vale 0. Entre A y 0 la derivada es negativa. O sea, debería estar en esta región. En 0 vale 0. Entre 0 y B, la derivada debería estar en esta región, porque tiene que ser positiva. En B vale 0. Y de B en adelante negativa. O sea que mi gráfico tiene que vivir en estos lugares. Y no hay ninguno que cumpla eso, ¿no? No, encima ya, yo empecé uniendo lo lógico, agarré las derivadas y fui al revés, agarré la derivada, busqué la función Y que te me armaste la cumplía con forma de eso. la función. Está bien. Exacto. Y bueno, por eso junté primero los otros 3 y ese me quedó colgado, que me queda solo con el 1, el Coincido, primer gráfico de la izquierda, y yo siempre no, tengo... no. Porque en realidad, a ver, un gráfico que cumpla esto es el segundo gráfico, justamente el que tiene abajo. Viene positivo, pasa a negativo, en algún punto de la vuelta, positivo y baja a negativo. Por ejemplo. Y ese tiene la derivada en el No, último. está a la izquierda, claro, ese es el que tiene la derivada en el último porque son todas rectas. ¿Sí? Y tiene puntos de no derivabilidad que son los puntos angulosos. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Pero sí, no me está coincidiendo ninguno de los gráficos propuestos. Así que no te preocupes. Es un ejercicio con el que bien armado está buenísimo, pero acá medio que le falta uno, sí. El gráfico 2 es el que te queda colgado, que no tiene hermanito. Claro, de la derecha el 2. De la derecha el segundo. Sí, porque tendría que ser una función que decrezca siempre
y en un punto, o sea, pasa a crecer, o sea, decrezca siempre y pasa a crecer, pero no, en ninguno, digamos, decrece y más o menos en un valor positivo vuelve a crecer, así que sí, sí, queda colgado. El gráfico debería ser algo así de esto. El gráfico de la derivada. Por eso digo que se parece un poco, aunque no sea, ¿sí?, al gráfico que está justo por debajo de este, ¿sí?, en el sentido de positividad y negatividad. No porque necesariamente tenga que ser recto. Que en realidad no va a ser recto, porque para que fuera recto todo esto tendrían que ser cachos de parábolas. Claro, porque ¿No? tendría los puntos no derivables, los puntos angulosos. No, cuidado, porque la derivada puede tener puntos angulosos, pero la función ser derivable. Yo lo que digo es, el segundo gráfico tiene este comportamiento con respecto a los signos de positivo, negativo, positivo, negativo, ¿sí? Como debería tener la derivada de esta, ¿sí? Ojo que el gráfico de una derivada puede ser anguloso. Digo, pensemos esta función, f de x igual a x al cuadrado, si x es mayor o igual que 0, menos x al cuadrado si x es menor que 0. Obviamente que para los mayores que 0 y los menores que 0 no tengo problemas, porque trabajo en un abierto y tengo una función polinómica, así que es derivable. O sea que tengo que la derivada de x, tengo 2x para x mayor que 0, menos 2x para x menor que 0. Ahora, ¿qué pasa en x igual a 0? ¿Es derivable esta función? Y bueno, analicemos. Hagamos el límite cuando h tiende a 0, de f de 0 más h, menos f de 0, todo sobre h. O sea, me queda el límite cuando h tiende a 0, de f de h, f en 0 vale 0, así que me queda f en h sobre h. Y puedo separar límites laterales. Cuando h tiende a 0 por derecha, juego con esta, me queda h cuadrado sobre h. Simplifico y me da 0. Si hago el límite cuando h tiende a 0 por izquierda, me queda menos h cuadrado sobre h. Simplifico y también me da 0. O sea, la derivada existe en 0, vale 0. Si yo me hago un gráfico de mi función, es algo así. Este es el gráfico de f. Si me hago el gráfico de la derivada, hace esto. La derivada tiene un punto anguloso. Ahí. ¿Sí? Pero que la derivada tenga un punto anguloso no quiere decir que necesariamente que la función no sea derivable. Si la función tiene un punto anguloso, no existe, hay algún problema con la derivada en ese punto. ¿Sí? Perfecto. Digo, nada, eso. Cuidado, está bien mirar el gráfico y pensar en angulosidades, pero acá tenemos que empezar a diferenciar si estamos mirando el gráfico de una función o el gráfico de su derivada. Acá podríamos decir que la derivada no va a ser derivable en 0, porque tiene un punto anguloso. O sea, la que no existe es la segunda derivada en 0. ¿No? Si yo hago la segunda derivada de esto, me queda 2 si x es positivo, menos 2 si x es negativo, y si x es igual a 0, no existe. O sea, la derivada segunda me queda 2, agujerito, menos 2. Al revés. ¿Mm? Ah, al revés. Al revés. Me quedé pensando, dije, me reemocioné con la función tipo la función signo o algo. Ah, no, espérate, la función signo. Ah, sí. Grado 2, grado 1, grado 0, ¿no? O sea, esto de que derivar me va bajando un grado
si son polinómicas, de acá en adelante todas las derivadas sucesivas valen 0, pero ninguna está definida en 0, porque ya la derivada segunda no está definida en 0. Bien, y pasamos al 13, que era jugar con la fórmula y peleate para hacer un gráfico de la función a partir de la información que nos da la fórmula. 13H y 13I. Claro, no había ninguna, cuando no hay ninguna con trigonométricas, empiezan a aparecer las dudas con las que tienen módulo, ¿no? Como que hay un pánico al módulo. Lo mismo que con las trigonométricas. ¿Qué voy a hacer con esto? Y lo voy a pensar como una función partida. Me parece que es más cómodo si yo lo pienso como x por e a la x, si x es mayor o igual que 0, y x por e a la menos x, si x es menor que 0. ¿Sí? Continuo es seguro. El módulo es continuo, la exponencial es continua, producto de continuas, composición de continuas, es todo continuo esto. Ya no tengo un problema de continuidad, pero puedo tener un problema de no derivabilidad en el 0. ¿Sí? O sea, de vuelta, la derivada no me va a entrar acá. Puedo hacer la derivada por tramos, pero tengo que sacar el extremo. O sea, esto f' de x, ¿qué me queda? Esto es la derivada de un producto, así que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Si x es mayor estricto que 0, esto es el primero sin derivar por el segundo, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, cuidado que regla de la cadena. Si x es menor que 0. Y justamente en el punto de corte, que es donde tengo el riesgo, digamos, de que haya algún punto anguloso, voy a analizar si la función es derivable. ¿Cómo? Otra vez lo mismo de siempre, recurriendo a la definición. Límite cuando h tiende a 0, df de 0 más h, menos f en 0, todo sobre h. Cuidado que en los ejemplos que estamos trabajando, justo la derivabilidad la analizamos en 0, ¿sí? No porque sea el 0 en particular, sino porque es el punto de corte donde cambia la función de fórmula. ¿Sí? No, digo, si la función cambiara de fórmula en el 7, acá haría 7 más h menos f en 7, todo sobre h. Primera particularidad que tenían las dos funciones que vimos. Segunda particularidad que tienen, acá me aparece f en 0 y en ambos casos f en 0 vale 0. Cuidado que no siempre una función en 0 vale 0. O sea, me tomo el laburito de decir f en 0 es 0 por e a la módulo de 0 y hacer las cuentas. Listo, me dio 0, pero no porque tiene que dar 0, sino porque casualidad se volvió a dar el 0. O sea, este límite me queda. Límite cuando h tiende a 0, df de h sobre h. Y lo mismo, voy a separar límites laterales. El límite cuando h tiende a 0 por derecha. Si voy por derecha, la función juega con esta fórmula. O sea, me queda h por e a la h sobre h. Simplifico, simplifico. Cuando h tiende a 0, esto tiende a 1. El límite cuando h tiende a 0 por izquierda. Miro la función por izquierda, juega con esta. Me queda h por e a la menos h sobre h. Simplifico, simplifico. Cuando h tiende a 0, también tiende a 1. De acá saco que f' en 0 existe y vale 1. O sea, pruebo la existencia por fuerza bruta, calculándolo. O sea que mi función derivada, ¿qué me quedó? X e a la x más e a la x, si x es mayor o igual que 0. Lo ordené dado vuelta, pero porque me lo estaba acordando al revés.
Y la segunda es e a la menos x e a la menos x, si x es menor que 0. Fíjense que el igual ya lo puse acá, porque si pongo un 0 acá, este se me muere y e a la 0 me queda 1. Nada. Copié bien la otra, e a la menos x, e a la menos x, sí. Tengo la derivada, ¿qué hago ahora? ¿Qué es lo primero que hago? La derivada la tengo que igualar a 0. Antes, El dominio de f. miro el dominio de f, eran todos los reales. Así que la derivada no va a heredar algún problema de nacimiento. Miré la derivada, analicé el punto donde podía tener una discontinuidad y me dio que era continua. ¿Sí? Así que el dominio también son todos los reales. ¿Sí? Fíjense que en 0 es continuo, hago el límite cuando x tiende a 0, esto me da 1, esto me da 1. Y acá es todo producto y sumas de continuas, lo mismo que acá abajo. Así que esto es continuo en todos los reales, no tengo puntos, ¿sí?, en donde mi función derivada no esté definida. Entonces sí tengo que buscar las raíces. Entonces hay que buscar f' de x igual a 0. Vamos a hacerlo prolijito en otra hoja. Tengo que analizar dos casos. Si x es mayor o igual que 0, f' de x igual a 0 se me convierte. Para x mayor o igual que 0 juego con esta fórmula. X e a la x más e a la x igual a 0. Estrategia clásica, saco factor común e a la x, me queda x más 1 igual a 0. O sea, me queda o e a la x es igual a 0, porque es un producto igualado a 0, o x más 1 es igual a 0. Esto no tiene solución. Y el menos 1 no pertenece al dominio. Y acá me sale x igual a menos 1, pero contradice esto. Porque esto es con x mayores o iguales que 0, así que este no sirve. Por el otro lado, si x es menor que 0, tengo f de x igual a 0, se me transforma en e a la menos x e a la menos x, ¿sí?, igual a 0. Ahora mi factor común es e a la menos x. Me queda 1 menos x igual a 0. Otra vez, producto igual a 0, o e a la x es igual a 0, que no tiene solución, o 1 menos x es igual a 0. Con lo cual x tendría que ser 1. Pero x igual a 1 no me cumple con esto, así que no me sirve. Entonces, tiene que ser monótona creciente o decreciente, hay que analizar eso. f' de x no se anula nunca y es continua. Entonces, f' de x es mayor que 0 para todo x, o f' de x es menor que 0 para todo x. En este caso, como bien decían, si la derivada es mayor que 0, f es monótona creciente. Si f' es menor que 0, f es monótona decreciente. O sea, mi gráfico será algún tipo de curva que sube o baja. Así que no tengo muchas herramientas para hacer el gráfico, ¿no? Sé que en 0 vale 0, nada más. ¿Sí? Pero necesitaría saber si sube o baja. Bueno, rápidamente podemos ver que sube, ¿no? Hago f' en algún valor, en 3. ¿Qué me queda? E a la 3 más 3e a la 3. Es positivo. Así que mi función siempre está subiendo, en realidad. No hace así.
Hará algo así, qué sé yo. O ni siquiera, por ahí es algo así, tipo una exponencial. O, no, esta se creo. Pero tiene que pasar por el 0 sí o sí. 0, 0. Tiene que pasar por el 0, 0. Ah, no, acá me da negativo, qué pavote. No, está bien, estaba bien este. Estaba pensando en el signo. No, para números negativos, este es negativo, este es positivo, me queda negativo. Así que nada, tendrás que ser algo así. Y mucho más no puedo decir. O sea, una función monótona, aburrida, o por lo menos me esconde un montón de información, porque no tengo un montón de información. ¿Sí? Igualmente, hoy vamos a empezar a trabajar para sumarle cosas al asunto. Sí, lo que podríamos analizar es la curvatura, a partir de la segunda derivada, que es con lo que vamos a completar el análisis. No, porque yo puedo tener una función que siempre crezca, que crezca así, o una función que siempre crezca, que crezca así, o combinarse, ¿no? Si viene así y sale así, la función siempre está creciendo, pero acá está creciendo de una manera, en este tramo, y de acá en adelante crece de otra. Acá está curvada para abajo, para arriba, y acá está curvada para abajo. ¿Sí? Justamente a esa otra característica geométrica es que vamos a apuntar con la segunda derivada. Tipi. Tipi. Y pasamos al que seguía, que era el I. Tengo f de x igual 9 menos 8 sobre x menos 2 sobre raíz de x. Antes que nada, y eso es algo que nos tenemos que poner como costumbre siempre. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer si quiero trabajar con una función? El dominio. Analizar el dominio. Acá son los Ver, reales analizar. menos el 0. ¿Eh? Y acá son los Todo reales menos el 0, digo. No. No, porque hay una raíz cuadrada. Los reales Acá positivos. están los 0 del 0 al Cero. más infinito. Mi dominio es del 0 al más infinito. Ahí existe mi función. Para los negativos voy a tener problema con la raíz. Y con el 0 tengo problema con este. O sea, mi gráfico existe del eje Y hacia la derecha. Este va a ser el intervalo si hay raíces de la derivada, ¿sí? Que caigan acá adentro. Este es el intervalo que yo voy a cortar en fragmentos para analizar intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Qué me queda la derivada de esto? ¡Ping! La derivada de 9 es 0. La derivada de menos 8, menos 8 sobre x es más 8 sobre x al cuadrado. Puse menos porque está el menos ahí yo. Pero baja un menos, o sea, esto es menos 8 por x a la menos 1. Cuando derivo, me queda menos 8 que sale afuera, baja un menos 1 y a la potencia le resto 1. Entonces me queda 8 positivo por x a la menos 2, o sea, 8 sobre x al cuadrado. Menos 2 por la derivada de la raíz, que ya le hicimos 800 veces, 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Y puedo simplificar. O sea que me queda mi derivada, me quedó 8 sobre x al cuadrado menos 1 sobre raíz de x. Entonces, derivada igual a 0 es 8 sobre x al cuadrado menos 1 sobre raíz de x igual a 0. Y empiezo a despejar, qué sé yo. 8 sobre x al cuadrado es igual a 1 sobre raíz de x. ¿Y acá qué hago? Y use la regla de multiplicar los del medio por los extremos. O sea, 8 Bien. raíz de x igual a x al cuadrado.
Bien, 8 raíz de x igual a x al cuadrado. El producto de los extremos es igual al producto de los medios, propiedad fundamental de las proporciones que le llamaban. ¿Sí? ¿Y de acá cómo salgo? Porque esto no es una ecuación cuadrática. Es más, no es una ecuación polinómica. Porque tengo raíz cuadrada acá. Molesto. No, ahí yo pasé el 8 dividiendo Mm, y después la raíz como potencia. bueno. Yo no sé por qué a mí Pero ahí, ahí es donde me hice el embrollo y no sabía cómo se. Y ahí te quedaste dando vuelta. Yo pasaría el x cuadrado para allá, solamente. De vuelta, esto es posible, no es que está mal y de acá se puede resolver la ecuación, ¿no? Pero digo, no siempre usar las propiedades tradicionales clásicas en automático me ayudan. Acá si yo solamente paso el x cuadrado, me queda 8 es igual a x al cuadrado, y la raíz de x la puedo pensar como x a la 1/2. Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda una división de potencias de igual base, o sea que puedo poner la misma base y resto los exponentes. 2 menos 1/2 me queda 3/2. Entonces, ¿esto qué me queda? X a la 3/2 es x raíz cuadrada todo al cubo. El cubo lo paso como raíz cúbica, me queda 2, es raíz cuadrada de x, por lo tanto x es igual a 4. Digo, opciones. Igual si acá haces eso, lo que vos decías, Janina, digo, raíz de x es igual a x al cuadrado sobre 8. Si yo elevo al cuadrado de los dos lados, me queda x es igual a x a la cuarta sobre 64. O lo que es lo mismo, x a la cuarta es igual a 64x, o sea, x a la cuarta menos 64x igual a 0. Y acá te queda x por x cubo menos 64 igual a 0. Acá te aparece 0, que no puede ser solución. Y acá te aparece el 4. ¿No? Digo, llega al mismo resultado. Para aprovechar este camino que hice yo más enroscado. También Entonces tengo se puede uno. pasar, perdón, Diego, ahora que me ¿Qué di dime? cuenta. Puedo pasar el x dividiendo y me queda x al cubo igual a 64 y paso raíz cúbica de 64 igual a x. También, lo único que para pasar la x dividiendo tenés que justificar que la x no vale 0. Sí, pero como no entra en el dominio, en este caso no afecta. Bueno, pero tenés que aclararlo. Ok. Siempre que voy a pasar una x dividiendo, tengo que aclarar o tener seguridad de que la x no vale 0 y referenciar por qué tengo seguridad que la x no vale 0, ¿sí? O, ¿cómo se dice? O si no, aclararlo. Digo, si x es distinto de 0, pasa esto, y después analizar el caso x igual a 0 originalmente, en modo separado. Acá en este caso, x igual a 0 no me sirve porque no está en el dominio de solución de mi ecuación, ¿no? O sea, yo puedo hablar de, para una ecuación, cuál es el dominio de soluciones, o sea, el conjunto donde puede estar las soluciones de mi ecuación, el 0 no estaría en este caso. Pero el 4 por suerte sí. Y siempre que puedan, y que no sea mucho laburo, verifico, pongo un 4 acá. 4 al cuadrado es 16. 8 sobre 16 es 1/2. 1 sobre raíz de 4 es 1/2. 1/2 menos 1/2, 0. Funcionó. Digo, a veces estas verificaciones, como se dice,
básicas que los entrenamos a los pibes para que si haces una ecuación, verificás, haces una ecuación, y después nosotros no verificamos, ¿sí? Y por ahí tuvimos algún error de cálculo y el resultado que llegamos no es, es erróneo, y teníamos una estrategia no muy costosa, agarrar este número y ponerlo acá, que nos permite saber que estábamos cometiendo algún error, ¿no? Y ahí ya estamos. A ver, tengo f' de x es 8 sobre x al cuadrado menos 1 sobre raíz cuadrada de x, y el dominio es el mismo de la función original, de 0 a más infinito, y tenemos una raíz que es 4. Entonces, de 0 a 4 y de 4 a más infinito, el comportamiento de la función en cada intervalo debe ser el mismo. F', f, acá la derivada tiene un 0, y ahora es jugar numéricamente. Entre 0 y 4, un valor simpático que tengo es el 1. Entonces hago f' en 1, porque me ahorra cuentas. 1 al cuadrado menos 1 sobre raíz de 1. Otra cosa que no sé por qué se les da, que lo agarran como estrategia estándar, de cuando hay un intervalo así quieren agarrar el del medio. Bueno, pero acá me queda un raíz cuadrada de 2 que es re molesto. Yo puedo agarrar cualquier número acá adentro, no tiene por qué estar equidistante de los extremos. En este caso el 1 está ahí adentro, me queda 8, menos 1, me queda 7. Y hice las cuentas sin problema. Me queda positivo, o sea que mi función crece. Entre 4 y más infinito me voy a agarrar el 9. ¿Por qué? Porque puedo hacer fácil la raíz cuadrada. Me queda 8 sobre 9 al cuadrado menos 1 sobre raíz cuadrada de 9. O sea, me queda 8 sobre 81 menos 1/2. Claramente esto es más chico que 1/2, así que si resto 1/2 me queda negativo. Así que mi función baja. Viene subiendo, pasa a bajar, acá hay un máximo. Entonces yo pasaría el 4 por la función original. 9 menos 8 sobre 4 menos 2 raíz cuadrada de 4, ¿qué me queda? 9 menos 2 menos 4. 9 menos 2, 7, menos 4 es 3. O sea, en 4 está en 3. Y acá sé que viene subiendo y acá pasa a bajar. Viene subiendo y pasa a bajar. Más no sé. O sea, acá, por ejemplo, podría analizar a ver qué pasa cuando se acerca al 0 por izquierda, porque es un intervalo abierto en el dominio, a ver si hay una asíntota vertical. Acá en 0 hay digamos, un candidatazo a asíntota vertical. Es más, la hay. O sea, esto viene así. Y es más, si calculo a más infinito, si hago el límite a más infinito, esto queda en 9, esto queda en 0, y este menos 2 raíz de x se me va a menos infinito. Así que esto baja para allá. Sube, llega hasta acá y después pasa a bajar. Por ejemplo, a partir de este gráfico, podríamos decir que la imagen es de menos infinito hasta el 3. Bien. ¿Alguno más de lo que había del 13? Entonces avanzamos así, pueden hacer el 14, el 15, el 14 y el 16. Completito, el 17, el 18. Diego, Y mañana ¿te puedo hacer una consulta? pero todas las que quieran. ¿Los parciales ¿Cuándo no los tuviste dejé hacer una posibilidad de consulta? verlos? ¿Eh? ¿Los parciales tuviste posibilidad de verlos?
Sí, lo sigo mirando así, como no sé por qué tengo así como una incapacidad para acercarme a ellos. Tranquilo, Ok. no hay problema. Tranquilo, no voy a prometer fechas. No voy a prometer fechas. Igualmente me está funcionando esto de no mirar los parciales porque todavía tengo casi toda la gente que viene habitualmente. Habitualmente cuando entrego los parciales después hay 2 o 3 que desaparecen. Entonces dejando el misterio como que quedan al pendiente y no se dan cuenta y aprenden mientras tanto. No, más que nada por saber si tenemos que rendir recuperatorio o no, y que estamos con todos los parciales de todas las materias al mismo tiempo. Entonces, Tranquilos, por eso, como tran- para saber. Una es tranquilos, relajarnos nosotros también, sí o no. tranquis, tranquis, no se preocupen. A la brevedad posible aparecerán los comentarios sobre sus parciales. ¿Sí? Pero digo, relajen. O sea, somos un grupo chiquito, o sea, es bastante fácil saber más o menos cómo vienen cada uno. Hay que ajustar por ahí, miro el parcial y les digo que hay que ajustar algo o vemos. Relajen. ¿Sí? Me interesa que aprendan. Después los parciales son un verificar que aprendieron lo que aprendieron. Entonces, dado que no tenemos más consultas, aprovechemos y avancemos. Insisto, con esta parte de que estamos viendo hoy, que nada más agrego una sola cosa, ya se puede hacer el 14, el 16, el 17, ¿sí? 18 se puede pensar. El 20 se pueden pensar eh, hasta el 21 se puede pensar, creo yo. Peleándose con alguna que otra cosa, pero digo, por ejemplo, en el ejercicio 16 tienen 10 funciones para hacer gráfico análisis completo y absoluto. Uno de ellos, o sea, van a tener 9 porque uno de ellos lo voy a hacer yo como ejemplo en el día de hoy. ¿Cómo se dice? Así que tienen para entretenerse. ¿Sí? Eso iba a decir del 16. Está buenísimo porque aparecen funciones con módulo, que son las cosas que dan pánico, y aparece un arcotangente. Así que para que les agarre el ataque de pánico por las funciones trigonométricas. Si las trigonométricas dan pánico, las inversas de la trigonométrica como que generan estupor. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que justamente ya estaba anticipando en los ejemplos anteriores, ¿sí? Que es concavidad. O lo que es lo mismo, curvatura de un gráfico. ¿Sí? Algo importante, la curvatura no tiene que ver con respecto al crecimiento. O sea, si yo miro esta curva y esta curva es creciente, esta curva es decreciente, sin embargo las dos están dobladas para abajo. Si yo miro esta curva y esta curva, una es decreciente y la otra es creciente, pero las dos están curvadas hacia arriba. O sea, que una función sea creciente no me dice nada con respecto a su curvatura. Que sea decreciente, lo mismo. Y a la inversa, si sé la curvatura, no puedo decir nada sobre su crecimiento o su decrecimiento. O sea, son dos cosas que van por vías separadas. ¿Sí? El crecimiento con la curvatura. Nada, habitualmente, o sea, alguna bibliografía cuando la curva está así, curvada hacia arriba, le llaman cóncava, y cuando está curvada para abajo, le dicen convexa. Pero también hay otra bibliografía, que cuando está curvada hacia arriba le dicen convexa, y cuando está curvada hacia abajo le dicen cóncava. O sea, con cóncavo y convexo, como que no hay un acuerdo, ¿sí? Definido. ¿Cómo lo vamos a llamar nosotros para evitarnos esas complicaciones?
Cuando está así para arriba lo vamos a llamar concavidad positiva. ¿Sí? Y en mi cabeza lo puedo pensar como curvado para arriba. Así. Positivo de sonrisa. Positivo de sonrisa, por ejemplo, sí, es buena. ¿Sí? Y esto es concavidad. Si esta es positiva, ¿cómo va a ser esta? Negativa. Negativa. Negativo, amargado. Carita triste. Carita triste. Claro. Negativa, esperen que me olvidé cómo se escribe negativa. Curvado hacia abajo. Abajo. Sí, podemos poner acá contento y triste. Contento y triste. Si quieren. ¿Sí? Cuidado, cuidado, porque con esto de contento y triste, muchas veces lo usamos para pensar en parábolas. Justamente cuando la parábola está contenta, ¿sí? Justamente en todo su dominio su concavidad es positiva. Cuando la parábola está triste, en todo su dominio la concavidad es negativa. ¿Sí? Pero esto es un ejemplo particular. Si yo tengo una curva que hace esto, Ahí tenemos un geminiano, un ciclotímico. pintó, no sé en qué momento pintó el horóscopo. No, pero lo peor es que yo soy Géminis, o sea, no estoy bardeando a nadie, me estoy bardeando a mí mismo. Ok. Llegó la parte de autoflagelación. ¿Sí? Acá tengo concavidad positiva, acá tengo concavidad negativa, acá concavidad, podemos ponerle un C así, si quieren, y acá concavidad negativa. Otra notación que también se usa es, ¿sí? Concavidad negativa. No sé, úsenla. No, con el menos lo hacen así. Lo importante es que puedan entender cuándo es curvado para arriba y cuándo es curvado para abajo. Insisto, no depende del crecimiento, ¿no? Yo podría hacer una función que decrezca con concavidad positiva. O sea, esta si viene así, también tiene concavidad positiva, pero está bajando. Pasa a concavidad negativa y sigue bajando. ¿Sí? Y así. Este por lo menos es optimista. El ciclotímico que va para abajo, ¿qué signo sería? No sé. No sé. No, ciclotímico es lo mismo, el cambio de humor seguido es. Pero Así que este acá va para como pasa de arriba. contento a triste, Como que de contento a pero esto va triste. este va para arriba, o sea, como que cada vez los ciclos de Es un euforia y de ciclotímico tristeza, optimista. claro, claro, también hay Y el otro es un pesimistas. ciclotímico depresivo. Claro, exactamente, bien, se convirtió esto en un delirio psicológico horoscopial mal, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo vamos a detectar esto? Ya spoileé hace un rato, ¿sí? Tiene que ver con la derivada segunda. O sea, la derivada primera y la derivada segunda de una función nos da información geométrica que nos permiten construir el gráfico de una función. Entonces, teorema o proposición o como quieran llamarlo, si f de x es tal que f2' de x es mayor que 0 para todo x perteneciente a B, entonces, ¿sí? El gráfico de f tiene, vamos a ponerlo así, concavidad positiva, ¿sí? En AB. Y lo bueno es que positivo coincide con el signo de la derivada. Si la derivada me da positiva, la concavidad es positiva. Entonces, carita contenta, entonces curvo el gráfico como corresponde. De manera análoga, si f de x es tal que f2' de x es menor que 0 para todo x perteneciente al intervalo AB, entonces el gráfico de f tiene concavidad
negativa. En AP. O sea, lo mismo que hacemos con la derivada primera, de analizar intervalos de positividad y negatividad para ver conjuntos de crecimiento y decrecimiento de mi función, lo puedo hacer con la derivada segunda para ver intervalos de concavidad positiva y de concavidad negativa de mi función. ¿Sí? Ahora, si x igual a es tal que f2' de a es igual a 0 y f2' de x por f, ¿cómo lo puedo decir? Lo quiero escribir bonito, listo. Y b menor que a menor que c. Y f2' de b por f2' de a de c es menor que 0, entonces a f en a tiene un punto de inflexión. Nada, me quise hacer el formal. Básicamente, ¿sí? Si tengo que viene cóncava hacia arriba y pasa a estar cóncava hacia abajo, a este punto se le llama punto de inflexión. Si viene cóncava hacia abajo y pasa a estar cóncava hacia arriba y pasa a estar cóncava hacia abajo, esto se llama punto de inflexión. O sea, estos puntos en donde cambiaba el crecimiento, que eran en las raíces de la primera derivada, eran lo que llamábamos máximos o mínimos, dependiendo si cambiaba de creciente a decreciente o de decreciente a creciente. Acá es menos restrictivo. Si cambia la concavidad se llama punto de inflexión. No me importa si cambia de negativo a positivo o de positivo a negativo. Esos puntos se siguen analizando con la primera derivada, ¿no? Hacemos el mismo análisis segunda que derivada, antes. todo segunda derivada. No, pero me refiero, los puntos estos que encontrábamos antes con la primera derivada. Una cosa es la primera derivada y otra cosa es la segunda derivada. Corren por dos caminos diferentes. ¿Sí? Okay. No, porque había casos en el que, por ejemplo, es creciente. Había un punto de inflexión y seguía siendo creciente. O sea, un punto de inflexión, bueno, un punto en el que la segunda derivada era raíz. En la primera derivada era raíz. Pero en el punto de inflexión no cambia el comportamiento. El crecimiento y el decrecimiento sigue igual. Si yo tengo un punto en donde, aparte de cambiar la concavidad, cambia el crecimiento, tiene que ser un punto anguloso. Digo, vengo cóncavo hacia abajo y subiendo. Paso a estar cóncavo hacia arriba y bajando, tengo un punto anguloso. Vengo cóncavo hacia arriba subiendo y paso a estar cóncavo hacia abajo bajando, tengo que tener un punto anguloso. ¿No? Si vengo cóncavo hacia arriba bajando y paso a cóncavo hacia abajo creciendo, lo mismo. No, por ahí me expresó mal. Pensé, por ejemplo, en una función monótona creciente. Y tenemos un punto en que en la primera derivada es igual a 0, o sea, tenemos que analizar ese caso. Entonces particular. no es monótona creciente. Sí. Monótona creciente, la derivada es estrictamente mayor que 0 para todo valor. Entonces no vas a tener un valor donde la derivada valga 0. Mayor o igual en realidad. A ver, miremos esto. F de x igual a x al cubo.
Claro, yo por ejemplo miré el C era 2x al cubo más 5. ¿Cómo? Ah, ya me El, estás quemando el, la... el 3, el 13C, vamos a... no, el 13C, el 13 No. que hicimos ya. Ah, uno que ya hicimos. Uno que ya hicimos, el 13C era 2x al cubo más 5. Ese me dio que la función original era monótona creciente. A ver, 2x al cubo más 5. Tengo. Bien, me gustó. Si yo hago f' de x, me queda 6x al cuadrado. Exacto. Sí, que siempre Por eso positivo. analicé el x igual Sí, a en 0. realidad, claro, o sea, de menos infinito a 0, 0 y de 0 a más infinito. Acá te da positivo, acá te da positivo. O sea que el 0 es la nada misma. No hay un cambio con respecto al crecimiento. Esto es la primera derivada. O sea, f sube y sube. Sube, sube, sube. Claro. Esto es lo ¿Sí? que quería Ahora, preguntar. Si acá es donde hacemos la segunda derivada y ahí no, vemos siempre si vamos a cambia hacer, la no, curvatura siempre. o no. No, siempre vamos a hacer la segunda derivada. ¿Sí? Acá en este caso, lo que pasa es que es un caso muy particular. 12x me da que justo la raíz de la derivada también es raíz de la segunda derivada, por eso es un punto de inflexión. O sea, me coinciden estos intervalos, pero no tienen por qué pasar eso. O sea, para la segunda derivada en este caso también hago de 0 a de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. Acá la segunda derivada vale 0. Y si acá analizo la segunda derivada, para los negativos me da negativo. O sea, me da triste la función. Y para 0 más infinito, la segunda derivada me da positivo. O sea, está contenta. ¿Sí? O sea, pasó de triste a contenta. Esto es un punto de inflexión. Pero ¿qué tengo yo? Que siempre tiene que crecer. O sea, mi gráfico en 0 vale 5. ¿Sí? De menos infinito al 0 viene creciendo, triste. Creciendo, triste. Llega al 5, pasa a estar contenta, pero sigue creciendo. Hace algo así mi gráfico. Sí, a esto me refería. Está bien, perfecto. Pero de vuelta, es un ejemplo muy particular. Déjame que hagamos otro. ¿Sí? Espera que me lo estoy inventando. Este quería hacer. Imaginemos que tenemos f de x igual a... multipliquemos por 6. 2x al cubo más 3x cuadrado menos 36x más 2. Y vamos a analizarla. Primera cosa que el dominio son todos los reales porque es polinómica. Primera cosa que puedo analizar es la derivada. Me queda 6x cuadrado más 6x menos 36. Busco cuando la derivada vale 0. O sea, cuando 6x cuadrado más 6x menos 36 es igual a 0. ¿Me quedo bien con 6x? 2 al cuadrado es 4, por 6 es 24, más 12, 24 más 12 es 36, menos 36 es 0, así que una raíz es 2, y la otra raíz es menos 3, si no hice mal las cuentas. 9 por 6 es 54, menos 18, menos 36 es menos 54, así que estas son las raíces. Entonces voy a analizar crecimiento, de menos infinito a menos 3, de menos 3 al 2, del 2 al más infinito. La derivada, acá vale 0, acá vale 0. La función, ahora veremos. Entre menos infinito y menos 3, digo, para no hacer tanta cuenta. Esto es una parábola.
la derivada. Estas son sus raíces y es cóncava hacia arriba. O sea que f', acá tengo el menos 3, acá tengo el 2, que está contenta. O sea que de menos infinito a 3 es positiva la derivada. Entre menos 3 y 2 es negativa. Y de 2 a más infinito es positiva. Si hago el análisis numérico que habitualmente hacemos, llego a la misma conclusión. Entonces, acá viene subiendo, bajando, subiendo. Acá viene subiendo y pasa a bajar, acá hay un máximo relativo. Acá viene bajando y pasa a subir, hay un mínimo relativo. O sea, ya sabemos que nuestra función hace algo así. Ahora, mirando este dibujo así a mano alzada y a las apuradas, si nos fijamos ahora lo que estamos prestando la atención, que es la curvatura, yo acá lo dibujé que tiene curvatura para arriba y en algún momento la curvatura se vuelve para abajo. O sea que en algún valor entre este y este, ¿sí?, debería haber un cambio de curvatura. ¿Sí? Porque acá está el menos 3, acá está el 2, ¿sí? Y en algún momento cambia toda, ¿sí?, cómo está torcida la gráfica. Entonces vamos a salir a buscar a eso. Pum, 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 pum. Tengo que la derivada es 6x² más 6x menos 36. Me voy a buscar la derivada segunda. Sí. Me queda 12x más 6. Cuando la derivada segunda vale 0, cuando 12x más 6 vale 0. O sea, en x igual menos un medio. ¿Digo bien? Sí, digo bien. O sea, de menos infinito a menos un medio, de menos un medio a más infinito. Derivada segunda. Y función. Acá la derivada segunda vale 0. Ahora, me voy a seguir apoyando en que conozco la gráfica esto. La raíz de esta función es menos un medio. Y es una recta creciente. O sea que hace algo así. Este sería el gráfico de la derivada segunda. O sea que para los menores de un medio es negativa. Así que viene cóncavo hacia abajo. Si miro mi gráfico, al principio era cóncavo hacia abajo. ¿Sí? Del un medio hacia adelante queda positivo. Así que está cóncavo hacia arriba. Justamente lo que habíamos visto en este gráfico, donde yo tiré solamente el crecimiento. Como acá hay un cambio de concavidad, hay un punto de inflexión. Entonces, si yo quisiera hacer un gráfico, ¿sí?, bastante ajustado, ¿qué tengo? Tengo que en menos 3 hay un máximo. O sea, necesitaría cuánto vale f en menos 3. En 2 hay un mínimo. Entonces necesitaría f en 2. Y en menos un medio hay un punto de inflexión. Entonces necesitaría f en menos un medio. Habría que hacer las cuentas ahora. Imaginemos que las hicimos, ¿no? Que tengo menos 3, 2 y menos un medio. Supongamos que en menos 3 me dio un valor por acá, en menos un medio me dio un valor por acá, y en 2 me dio un valor por acá. Entonces, entre menos infinito y 3, ¿qué tengo? Entre menos infinito y 3, mi función va subiendo. Y entre menos infinito y 0, la función va cóncava hacia arriba. O sea, por ejemplo, podríamos hacernos algo así. ¿Sí? Entre menos infinito y 3, la función va subiendo.
Entre -3 y 2 la función va bajando y entre 2 y más infinito la función va subiendo. Pero por otro lado, entre menos infinito y 0 está triste y y un medio, no hay 0, y de un medio menos un medio a más infinito está contenta. Entonces, entre menos infinito y -3 viene subiendo triste. Subiendo triste. Entre -3 y menos un medio, bajando triste. Bajando triste. Entre menos un medio y 2, bajando pero contenta. Bajando pero contenta. Y del 2 en adelante, subiendo y contenta. Subiendo y contenta. Y ahí tengo el gráfico ajustado. Cuidado, que no siempre se da, en este caso particular se dio, que el punto de inflexión está justo en el medio entre el máximo y el mínimo. No tiene por qué pasar eso. Es una particularidad de las cúbicas, que tengan máximo y mínimo. ¿Sí? Pero nada, hagamos un ejemplito de una función que no sea un polinomio, porque si no parece que todo en la vida fueran polinomios y no es así. ¿Sí? Y ya que estamos, vamos a hacer un análisis completo. Profe, ¿puede ser un ejemplo? No sé si estoy rebuscándomela, pero de una función partida, que eso siempre cuesta. Bueno, yo iba a hacer una función que es recontra linda y me encanta, pero bueno, voy a hacer así, voy a hacer la que me guste y después hacemos una partida. Bueno, Cuando decimos análisis completo, ¿a qué nos vamos a referir? O sea, si yo les digo hacer el análisis completo de una función, quiero que se analiza dominio, asíntotas, crecimiento y decrecimiento, para lo cual uno tiene que trabajar con la derivada, el dominio de la derivada, buscar máximos y mínimos, ¿sí? Y concavidad. O sea, todo junto. Todo lo que analizamos. ¿Sí? Entonces, ejemplo de análisis completo. Una que aparece ya en el ejercicio 13, ¿sí? Pero ahora le agregamos la parte de concavidad. Alguien en mi edificio está jugando con el ascensor, me está taladrando el cerebro. Tengo e a la menos x al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. Todos los reales. ¿Sí? Acá puedo poner cualquier número, e a la algo acepta cualquier número. Así que dominio de todos los reales, ya me ahorro un trabajo porque no hay asíntota vertical. Analizo asíntota horizontal. ¿Sí? Algo importante. Ahora, para el análisis de asíntotas, aparece como herramienta válida para utilizar L'Hopital. O sea, si yo ahora tengo que hacer una asíntota horizontal y me queda una indeterminación infinito sobre infinito, no digo que este sea el caso porque no lo es, pero puedo utilizar L'Hopital, ¿sí? Como herramienta. No es que, como cuando vimos asíntotas no estaba L'Hopital, entonces cada vez que hago asíntotas queda vedado L'Hopital. No. ¿Sí? O sea, se puede usar, es legal y bonito usar L'Hopital. Que acá no me hace falta, porque hago el límite cuando x tiende a infinito de e a la menos x al cuadrado. Esto tiende a menos infinito, cualquiera sea el infinito al que tienda x. Hago una pausa porque voy a estornudar.
Ahí está, paré el audio para no matarlos cuando estornudo. E a la menos infinito tiende a 0. O sea, tengo una asíntota horizontal de ecuación I igual 0. O sea, el eje X me actúa como asíntota horizontal. Listo. Dominio ya está, asíntota ya está. Crecimiento y decrecimiento. Necesito la derivada de mi función. Esto es regla de la cadena. E al algo se deriva como el E al mismo algo por la derivada del algo. Menos 2x. ¿Qué necesito de la derivada? Cuando la derivada vale 0. Fíjense que es medio mecánico y yo lo hago tipo procedimiento paso a paso. Derivada igual a 0. Menos 2x por e a la menos x al cuadrado igual a 0. Otra vez, producto igualado a 0, o un factor es 0, o el otro factor es 0. Ya sabemos que acá no hay solución. Acá la solución es x igual a 0. ¿Por qué la derivada en 0? Me perdí. No, yo busco cuándo la derivada tiene que ser 0. Ah. ¿Por qué? ¿Cuándo cambia de signo una función? O en las raíces o en las discontinuidades. Esta función tiene por dominio todos los reales, es continua en R, así que la única forma en que cambie de signo es que pase por una raíz. Entonces, tengo f' de x menos 2x por e a la menos x al cuadrado, menos infinito a 0, 0, 0 más infinito. Derivada, acá vale 0, y acá vamos a sacar definiciones sobre la función. Pongo un número acá, negativo, en esta función. Negativo pongo acá, por menos 2 me queda positivo, por una exponencial que siempre es positiva, me queda positivo. Sube. Pongo un número positivo. Positivo por negativo me queda negativo. Por una exponencial que es siempre positiva, me queda negativo. Baja. O sea que acá hay un máximo. O sea, mi función sube y baja. Pero tiene una asíntota. Cuidado. Crecimiento y decrecimiento. Check. Vamos a concavidad. Para la concavidad voy a necesitar la segunda derivada. Derivada segunda, cuidado que ahora tengo un producto de dos funciones. Así que tengo la derivada del primero, menos 2, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, menos 2x, por la derivada del segundo, y cuando derivo esto vuelve a aparecer la regla de la cadena. Ojo, es e a la menos x al cuadrado por la derivada de lo de arriba, que es menos 2x. Ahora sí prolijo. Este es el momento que yo les había anticipado cuando empezamos a derivar por reglas de derivación, en donde sí me conviene hacerles arreglos estéticos a mi derivada. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a la hora de resolver ecuaciones. Entonces, paso en limpio. Me queda menos 2e a la menos x al cuadrado. Acá tengo menos 2 por menos 2 es más 4. X por x, x al cuadrado, por e a la menos x al cuadrado. ¿Sí? Y es más, ya voy a sacar factor común esto. La derivada segunda es e a la menos x al cuadrado por 4x cuadrado menos 2. Para que la derivada segunda valga 0, e a la menos x al cuadrado por 4x cuadrado menos 2 tiene que ser 0. Otra vez, producto igualado a 0, o el primero es igual a 0, o el segundo es igual a 0. ¿Qué me queda acá? Acá no hay solución.
acá me quedan dos soluciones. Una es raíz de 1/2, la otra es menos raíz de 1/2. Saqué por despeje, pasé el 2, pasé el 4, 4x² es igual a 2, x² es 2 sobre 4, y pasé el cuadrado como raíz, recordar que hay que tomar módulo. Por eso me aparecen dos resultados. O sea, acá tengo dos valores en donde la segunda derivada se hace 0. Fíjense que en la primera había 1, no hay relación. No es que yo a partir de saber lo que pasa con la primera derivada puedo anticipar qué es lo que va a pasar con la segunda. ¿Sí? Cuidado con eso. Pim. ¿Qué tengo? Tengo de menos infinito a menos raíz de 1/2. Menos raíz de 1/2. De menos raíz de 1/2 a raíz de 1/2. Raíz de 1/2. Y de raíz de 1/2 a más infinito. F2'. Y acá F. Acá vale 0 y acá vale 0. Tengo que ver el signo de la segunda derivada. La segunda derivada es un tremendo bodoque, porque es e a la menos x² por 4x² menos 2. De vuelta, acá tengo opciones. O agarro un número que está acá adentro, el -8, lo paso por acá y me fijo el signo. O si tengo estrategias para pensar los signos, las puedo utilizar. Yo voy a usar estrategias hoy, no tengo ganas de hacer cuentas. Esto es un exponencial, así que ponga lo que ponga acá en la X, es positivo. Así que el signo depende del signo de esta parte, el signo de mi derivada segunda. Pero esta parte es una cuadrática que conozco sus raíces. Yo sé que en menos raíz de 1/2 vale 0, en raíz de 1/2 vale 0, y es una parábola que está contenta. Entonces puedo leer a partir de este gráfico rápido el signo. De menos infinito a menos raíz de 1/2 es positiva. Por positivo me queda positivo. Está contenta. Entre menos raíz de 1/2 y raíz de 1/2 es negativo. Por positivo me queda negativo, está triste. Pasó de contenta a triste, acá hay un punto de inflexión. De raíz de 1/2 en adelante es positivo, por positivo me queda positivo, está contento, de triste a contento hubo un cambio, entonces hay un punto de inflexión. Entonces, ya estoy. ¿Qué es lo que encontré? ¿Sí? Que en 0 la función tiene un máximo. Entonces voy a calcular f en 0. E a la menos 0 al cuadrado me queda 1. En menos raíz de 1/2 hay un punto de inflexión. Voy a calcular f de menos raíz de 1/2. Es e a la menos raíz de 1/2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué me queda esto? E a la menos 1/2. Digo, el menos se me muere con el cuadrado. La raíz se me muere con el cuadrado. Me queda 1/2. Con este menos, e a la menos 1/2. En raíz de 1/2 también hay un punto de inflexión. Voy a calcular f en raíz de 1/2. Esto de calcular cuánto vale la función en cada valor es para tener mayor precisión a la hora de hacer el gráfico. ¿Sí? Esto me queda e a la menos raíz de 1/2 al cuadrado. Se me va al cuadrado con la raíz y me queda e a la menos 1/2. O sea, estos dos puntos son simétricos. Están a la misma altura. La gráfica de mi función es simétrica, en general. ¿Sí?
Entonces, yo estoy buscando mi regla. Acá está mi regla. Vamos a hacer el gráfico. Bien. Valores importantes en X. El 0, fácil. Raíz de un medio y menos raíz de un medio. ¿Sí? Bueno, empieza a poner cartelito el teléfono. Si me fijo, es el único valor en X que tengo que graficar, es raíz de un medio y menos raíz de un medio. Así que lo puedo poner en cualquier lado, porque total, no tengo que marcar ningún otro más. 5 para acá, 5 para acá. Lo único que cuido es que los dos estén a la misma distancia, porque son opuestos. Después tengo que graficar en el eje Y, E a la menos un medio. ¿Cuánto será E a la menos un medio? Obviamente que voy a tomar algún valor aproximado. Shift E a la menos un medio. No podría haber hecho raíz cuadrada. Pin 0,6. 0,6, 0,6, 4, 5, 6. Entonces, si acá tengo el 1, ¿sí? Por acá tendré 0,6. Acá tendré E a la menos un medio. Acá tengo el 1. Tiki, 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 tiki. Acá y acá. Entonces, me voy a hacer la misma traza que hice antes. O sea, yo sé de que menos infinito, desde menos infinito hasta el 0, mi función viene subiendo. Desde el 0 al más infinito, sigue subiendo. Y acá, en menos un medio. Decrece ahí. Decrece, me reentusiasmé. Decrece, solo porque soy optimista siempre. Sí. Acá, ¿qué teníamos? Acá estaba contenta, acá estaba triste y acá estaba contenta. ¿Sí? Entonces, de menos infinito hasta menos raíz de un medio, viene creciendo contenta. Y tiene una asíntota que es el eje X. O sea, hará algo así. Entre menos raíz de un medio y 0, sigue creciendo, pero ahora triste. Crece, pero triste. Entre 0 y raíz de un medio, decrece triste. O sea, estoy en esta zona. Estoy en decrece, triste. Y de raíz de un medio en adelante, decrece, pero contenta. Y se pega la asíntota horizontal en los infinitos. Esto es lo que se llama campana de Gauss. Como comentario. Es simétrica con respecto al eje Y, ¿sí? Y el año que viene, cuando trabajen en probabilidad y estadística, van a trabajar sobre la distribución normal, que el gráfico sobre el que se trabaja es parecido a este. ¿Sí? Los casos intermedios son los más abundantes y los casos extremos son los más raros. ¿Sí? Pero cada vez que se pide un análisis completo, ¿cuál es el ejercicio? El 16, si no me equivoco. El 16 dice, dadas las siguientes funciones, realizar estudio completo. Nada, todo este proceso. Fíjense que a partir de tener este gráfico, yo ya puedo decir que la imagen de mi función es del 0 al 1. Es más, puedo decir que en 0 el máximo es absoluto. No hay ningún otro punto del gráfico que esté más alto que este. O sea, aumenta de categoría. ¿Sí? De máximo relativo a máximo absoluto. ¿Sí?
Y para no incumplir las promesas, imaginemos que tenemos f de x igual a x menos 5 por e a la x, si x es mayor o igual que 5, y menos x más 5 por e a la x, si x es menor que 5. Es una función con módulo, pero escondida. Y quiero hacer lo mismo. ¿Sí? La parte de asíntotas, nada, se las dejo porque ya no nos da el tiempo. Derivada primera de mi función. Cuando es una función partida, analizo la derivada por tramos y después analizo en el corte a ver si es derivable. La derivada primera es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero, pero justamente esta me va a quedar, ya hicimos una con, no, en el módulo tenía acá arriba, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Sí? Si x es mayor estricto que 5. Y lo mismo, para la de abajo, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, si x es menor que 5. En 5, en x igual a 5, lo analizo por definición. O sea, tengo que hacer el límite cuando h tiende a 0 de f de 5 más h menos f en 5, todo sobre h, para ver si es derivable. ¿Qué nos queda esto? Límite cuando h tiende a 0. F en 5, pongo 5 menos 5, me queda 0. Así que esto se muere. 5 más h, si voy al 0 por derecha, agarro números más grandes que 5. O sea que me queda 5 más h, lo tengo que poner en el de arriba. O sea, me queda 5 más h menos 5 por e a la h, no, a la 5 más h, todo sobre h. ¿Sí? Este 5 se me va con este menos 5, me queda el límite cuando h tiende a 0 de h por e a la 5 más h sobre h. Simplifico, simplifico, me queda e a la quinta. Voy por la izquierda, límite cuando h tiende a 0 de menos x, o sea, menos esto, menos 5 menos h, por más 5 por e a la menos 5, no estoy diciendo pavada, a la 5 más h, todo sobre h. Este es menos 5, se me va con este 5, me queda el límite cuando h tiende a 0 de menos h por e a la 5 más h, todo sobre h. Simplifico, simplifico, cuando h tiende a 0, tiende a menos e a la quinta. Como los límites me dan distintos, no existe la derivada en 5. O sea que el dominio de mi derivada, ¿sí?, son los reales menos el 5. Entonces, si quiero analizar crecimiento y decrecimiento, el 5 lo tengo que considerar y ver si además tiene raíces. Tengo f' de x es igual a 0, quiero ver. Si x es mayor que 5, esta es la función. Es e a la x más x menos 5 por e a la x. Igual a 0 me queda. Saco factor común e a la x. Me queda e a la x dividido e a la x 1, e a la x por x menos 5, dividido x a la... dividido x e a la x, me queda x menos 5. Igual a 0. O sea, me queda e a la x por x menos 4 igual a 0. O e a la x es igual a 0, que no hay solución.
o x menos 4 igual a 0, ¿sí? Con lo cual x es igual a 4, no me sirve. Porque x tiene que ser mayor que 5. Con el otro me pasa lo mismo. Si x es menor que 5, esto me queda menos e a la x más menos x más 5 por e a la x igual a 0. O sea, me queda e a la x por menos 1 menos x más 5 igual a 0. O sea, me queda o e a la x igual a 0, que no tiene solución, o me queda menos 1 más 5 es menos 4. O sea, me queda menos x menos 4 igual a 0. Es 4. ¿Eh? Es menos Es x 4 más 4. positivo, más 4. Ahí está. Con lo cual me queda que x es igual a 4. Tampoco me sirve porque no cumple con esto. Ah, no, sí me sirve. Es x más 4. Ah, está bien. X igual a 4. Me sirve. Este sí sirve. O le chingué en alguna cuenta. Menos 1. Esto es menos x. ¿Esto es menos x más 5? Bueno, 4 me sirve. Genial. Entonces, estoy corriendo y ¿cuáles son los intervalos que me van a interesar? ¿Sí? ¿Cuál era el dominio de mi función original? El dominio eran todos los reales. O sea, a este dominio lo tengo que dividir. Perdón. ¿Qué? ¿Le Por ahí chingué lo en que algo? está cambiando, el menos, porque teníamos menos e a la x, sacaste factor común e a la x. Ah, está bien, Listo. pusiste menos 1. Este Listo, menos no, 1. está bien. Listo, perdón. No. Puede fallar más que más cuando yo veo que me quedan 5 minutos y quiero meter todo lo que más se pueda. ¿Sí? Menos x más 5, 5 menos 1 me queda 4, me queda menos x más 4, así que x es 4, sirve. Entonces, yo tengo de menos infinito a 4, de 4 a 5 y de 5 a más infinito para analizar. Me quedó más lindo de lo que esperaba el ejemplo. La derivada. ¿Cuál es la diferencia entre el 4 y el 5? En 4 la derivada me dio 0. En 5 la derivada me dio que no existe. O sea, acá puede haber un cambio de comportamiento, ¿sí? Y acá puede haber un cambio de comportamiento. Tanto en uno como en otro. O en ninguno de los dos. ¿Sí? Digo, la derivada que me había quedado. Me quedó x menos 4 por e a la x, si x es mayor que 0. Y menos x más 4 por e a la x, si x es menor que 0, no, mayor que 5, y esto menor que 5. ¿Sí? Entonces, nada, entre menos infinito y 4 son más chicos que 5, así que juego con esta fórmula. Por ejemplo, puedo poner el 0. Me queda 0 más 4 es 4, por e a la 0 me queda positivo. Crece. Entre 4 y 5 es menor que 5, así que sigo jugando con esta fórmula. Por ejemplo, pongo el 4,5 menos 4,5 más 4 me queda negativo. Por este que es positivo, me queda negativo, baja. O sea que acá tengo un máximo. De 5 en adelante, juego con esta. Si pongo números más grandes que 5, esto es siempre positivo. Siempre positivo, sube. ¿Sí? Acá la función cambia de comportamiento. No existe la derivada, pero existe la función. ¿Sí? ¿Cómo? F en 5 existe. Entonces esto, como baja y pasa a subir, es un mínimo. No puede ser máximo o mínimo si la función no existe. Acá lo que tengo es un punto anguloso.
Por eso no existe la derivada. Entonces, hagamos rápido a ver cómo quedaría esto y les voy a dejar de tarea la segunda derivada. Y de última arrancamos de ahí la clase que viene, que es mañana. Digo, f en, ¿qué necesito? F en 4 y en 5, son los interesantes, ¿no? F en 4, ¿qué era mi función? Esta de acá. 4 es más chico que 5, así que pongo un 4 acá. 5 menos 4 me queda 1. ¿Sí? Y pongo un 4 acá, me queda e a la cuarta. Y hago f en 5, ¿qué me queda? F en 5, tengo que poner esta, 5 menos 5 me queda 0. O sea que mi función, ¿sí? En 1, 2, 3, 4, está en e a la cuarta, y en 5 está en 0. Tengo que de menos infinito a 4 viene subiendo. ¿Sí? Viene subiendo. Llega acá y empieza a bajar. Y acá empieza a subir, pero con un punto de no derivada. Entonces podría ser algo así y así. O sea, me queda un punto anguloso acá, porque vimos que la derivada no existía. Esto asíntotas no tiene, ¿no? Menos infinito, menos infinito. Bueno, les dejo de tarea analizar las asíntotas horizontales, verticales no tiene, porque el dominio son todos los reales. ¿Sí? O sea, faltaría analizar asíntotas y faltaría, ¿sí?, la parte de la segunda derivada. O sea, acá podría haber un cambio de concavidad en el 5, ¿sí?, en un punto de no derivabilidad. ¿Sí? Ya en el 5, la ventaja que tengo es que en 5 no analizo la segunda derivada. ¿Por qué? Porque no existe la primera derivada. Así que para la segunda derivada simplemente derivo esto para los mayores que 5, derivo esto para los menores que 5. La segunda derivada, por no existir la primera, ya no va a existir en 5. Así que va a ser un valor que va a estar en mi tabla de la segunda derivada. Se los dejo como tarea y mañana arrancamos a partir de eso revisando esto. ¿Sí? Ok. Buenísimo, profe, gracias. Bueno, por nada. Perdón la corrida Bueno. del final, pero la campana de Gauss es soy fanático.